Un grupo de exploradores que desapareció en las montañas europeas. Naves espaciales capaces de generar haces de luz visibles desde varias ciudades del noreste de Europa. Un ser extraterrestre que aterriza en la Tierra mostrándose a un grupo de niños. Estos misteriosos eventos, más allá de la cortina de hierro de la Unión Soviética, han generado dudas y preguntas sobre las intenciones de los extraterrestres, pero también nos hacen reflexionar sobre cuánto la mente humana y el poder de la imaginación pueden crear historias nuevas y convincentes solo para sentirse parte de una era. Extraterrestres en la Unión Soviética. Había una vez una nación que se extendía desde las grandes llanuras de Europa Central hasta las costas del Océano Pacífico. Un gigante llamado Unión Soviética, en donde una miríada de diferentes etnias y culturas, cientos de millones de personas vivían en una sociedad comunista. Allí nació el hijo de una revolución proletaria que acabó con la Rusia de los zares. En los albores del siglo XX, Rusia fue una gran potencia imperialista y nacionalista, no muy diferente de otras naciones europeas como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Hungría e Italia, países que entre el siglo XIX y principios del XX sentaron las bases para el desarrollo de nuevas ideologías, tecnologías y esquemas sociales. Y así, en 1917, tuvo lugar la Revolución de Octubre, que dirigida por Vladimir Lenin, llevó al poder a los bolcheviques, estableciendo la primera sociedad comunista sobre la faz del planeta Tierra. No pasarían muchos años antes de que esto fuera una utopía socialista, transformada en un estado totalitario bajo el liderazgo de Joseph Stalin. Era 1945 cuando los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, como aliados, ganaron la guerra contra Alemania, convirtiéndose así por derecho en las dos superpotencias capaces en los próximos años para luchar por la supremacía mundial. Los estadounidenses en este periodo fueron los portavoces de una ideología capitalista creciente y floreciente, que denotaba características exactamente opuestas a la ideología comunista. Por esta razón, se instauró un clima de discordia, generando un nuevo conflicto denominado la Guerra Fría. Esta nueva guerra se denominó fría porque nunca se crearon conflictos a gran escala. En cambio, generó una carrera estratégica para obtener el dominio ideológico y geopolítico sobre todo el mundo, a través del desarrollo y la carrera armamentista, el espacio y las nuevas tecnologías. A partir de aquí, sin embargo, la Unión Soviética instauró un clima de cierre hacia el mundo y a través de la mano dura de la dictadura, no solo las personas ya no podían salir de la línea imaginaria de las fronteras territoriales, sino también se guardaron secretos militares hasta la caída de la URSS en los años 90. La pregunta surge en un territorio tan vasto que limita al este con Polonia y al oeste con Corea. ¿Cuántos secretos se podrían haber olvidado en casi 50 años? Los que contaremos hoy son solo algunas de las historias más impactantes sobre la actividad de misteriosos seres espaciales en el territorio de la antigua Unión Soviética. Capítulo 1. El incidente del Paso Dyatlov. Es enero 25 de 1959. Un grupo de senderistas decide emprender una expedición por el norte de Ural, una imponente cadena montañosa que divide la Rusia europea de Asia. A pesar de las gélidas temperaturas y las duras condiciones climáticas que suelen caracterizar a estos picos montañosos en el invierno, 10 jóvenes, incluyendo 8 hombres y 2 mujeres, formaron un grupo para emprender un viaje de esquí en el monte Otorten, en Oblast Sverdlovsk. La mayoría de ellos, algunos estudiantes del Instituto Politécnico, tenían entre 21 y 24 años, y el líder de la expedición, Igor Alexeyevich Dyatlov, tenía 23 años. Aunque el recorrido a tomar fue considerado de categoría 3, que es muy peligroso, sobre todo en esa época del año, el grupo podía presumir de un excelente conocimiento, tanto de las largas expediciones como de exploración y escalada de montaña. Por lo tanto, iniciaron su andadura con el espíritu entusiasta de aquellos capaces de abordar este tipo de aventuras. La suya
comenzó cuando llegaron en tren a la localidad de Ivdel, para luego continuar a bordo de un camión hacia Vishay, el último poblado habitado al pie de la cordillera. Unos días después, el 27 de enero, comenzaron la larga marcha hacia su tan deseado destino, aunque con un evento inesperado. De hecho, al día siguiente, un miembro del grupo, Yuri Yudin, se vio obligado a abandonar el viaje por problemas de salud. Los otros 9 continuaron. El ascenso a la cumbre continuó inexorablemente, incluso cuando las temperaturas bajaron lenta pero drásticamente, llegando a menos de 20 grados Fahrenheit. En los días siguientes, el grupo prosiguió su aventura sin mayores dificultades, llegando incluso a documentar la evolución de su recorrido a través de sus diarios y tomando fotos con sus cámaras. Durante 4 largos días, el grupo siguió caminos agrestes azotados por el viento y la nieve. Sin embargo, una atmósfera de excitación los invadía. Finalmente lo habían logrado. Estaban allí, libres para admirar esos majestuosos paisajes, tan alejados de cualquier comodidad humana. En su diario, Zinaida Kolmogorova encontró tiempo para pensar y escribir. Me pregunto qué nos espera en esta expedición. ¿Quién sabe si experimentaremos algo nunca antes visto? El 1 de febrero, después de haber pasado todo el día escalando la montaña, el grupo de excursionistas logró llegar al lado este y, exhaustos por su intensa jornada, decidieron acampar para pasar la noche, instalando sus tiendas de campaña a unos cientos de metros de la cima de Kholat Syakhl, nombre que en la lengua mansi o de la población indígena que habita la zona significa montaña muerta. Pero a partir de ese día dejaron de llegar noticias del grupo. El 12 de febrero, Dyatlov y sus compañeros deberían haber regresado a Vishay, pero esto no sucedió ese día ni en los días siguientes. El silencio del grupo de jóvenes excursionistas se hizo cada vez más intenso. Durante días no hubo señales de personas que regresaran de los picos de los Urales. Entonces los miembros de las familias, atormentados por una sensación de aprensión y provocados por la idea de que el grupo podría estar en peligro, logró organizar un equipo de rescate, integrado por estudiantes voluntarios y profesores del instituto. Gracias también a la presión ejercida sobre el director de la Politécnica, y el 20 de febrero las jornadas de búsqueda comenzaron. La policía y el ejército se unieron usando helicópteros y aviones para recorrer rápidamente la cordillera. Por días y días, las búsquedas no dieron resultados. Parecía como si la montaña se hubiera tragado al grupo y, para empeorar las cosas, las continuas tormentas de nieve retrasaron las actividades de las búsquedas. Finalmente, el 26 de febrero, hubo un gran avance. Los voluntarios finalmente lograron encontrar el campamento de la expedición. Con desánimo y una ligera sensación de consternación, lo que apareció ante sus ojos les hizo dudar inmediatamente que los jóvenes excursionistas todavía estuvieran vivos. Algo terrible había sucedido a lo largo de esa cordillera. Las tiendas estaban hechas trizas, algunas estaban en el suelo, otras desmanteladas de manera desordenada, además de estar cubiertas por una copiosa capa de nieve, mientras que los artículos personales y el equipo estaban inquietantemente en orden. Había ropa meticulosamente doblada y botas colocadas junto a los sacos de dormir, como si el grupo estuviera a punto de irse a dormir antes de desaparecer en el aire. Pero no había rastro de presencia humana. El aspecto más extraño que notaron más tarde los rescatistas fue que la tela de las tiendas parecía haber sido arrancada desde adentro, con cuchillos o un objeto punzante, como si el grupo hubiera sido sorprendido por algo o alguien que los había obligado a huir a toda prisa, en medio de la noche sin tomar las debidas precauciones para sobrevivir a una temperatura muy por debajo de 0. ¿Pero qué pudo haberlos hecho huir de esta manera? Como primera observación, los rescatistas asumieron una avalancha o un ataque de oso. Sin embargo, antes de responder esta pregunta con certeza, era necesario encontrar a los sobrevivientes o, en el peor de los casos, sus cuerpos. Se podía seguir una serie de huellas que salían desde las tiendas,
y conducían al bosque a poco más de 1 milla de distancia hacia el este, que luego desaparecieron en el aire después de 500 metros, como si el hombre o la mujer que los había dejado hubiera desaparecido de un momento a otro. Una patrulla continuó entonces la búsqueda precisamente hacia el noreste, y fue aquí en el límite con el bosque que encontraron los restos de una fogata, bajo un gran cedro, y a solo unos pocos metros, los cadáveres de 2 de los excursionistas yacían bajo la nieve. Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko, de 23 y 21 años respectivamente. Ambos estaban descalzos y vestidos solo con ropa interior. Habían tratado de encender un fuego para no morir congelados, pero desafortunadamente sus esfuerzos fueron en vano. El cedro también había sido dañado. Sus ramas estaban rotas y había sangre en la corteza. Esto llevó a la patrulla a pensar que los 2 excursionistas habían subido a toda prisa para protegerse de algo. ¿Pero de qué? Se necesitaron 2 largos meses de búsqueda antes de encontrar a los 7 excursionistas restantes. 3 del grupo fueron encontrados a unas millas de donde habían levantado sus tiendas la noche del 1 de febrero. Llevaban botas y chaquetas, pero nada para mantenerlos calientes en el extremo menos 22 grados. Todos fueron encontrados en la misma posición, acostados boca abajo con la cabeza mirando hacia el campamento. Finalmente, los últimos 4 fueron encontrados a 75 metros del campamento, bajo unos 3 metros de nieve. 3 tenían heridas mortales. El primero tenía el cráneo fracturado, mientras que los otros 2 tenían un gran número de costillas rotas, lo que provocó una hemorragia interna masiva que condujo a la muerte. Sin embargo, durante la autopsia, los médicos informaron que lesiones como esas solo podrían ser concebibles en caso de una caída, desde una gran altura o después de un accidente automovilístico, y dijeron que estas heridas fatales fueron infligidas mientras los excursionistas todavía vivían, pero las heridas no eran atribuibles a un posible ataque humano. Las extrañas anomalías no acaban aquí. 2 de los excursionistas fueron encontrados sin globos oculares, con una expresión de puro terror en sus rostros, mientras que a una de las chicas le faltaba por completo la lengua, como si se la hubieran amputado quirúrgicamente. El 4.º miembro del grupo fue encontrado más tarde con la nariz rota y el cuello extrañamente hinchado y deformado. Sin embargo, la autopsia confirmó que su muerte fue causada por hipotermia. Muertes violentas, aterradoras e inexplicables en la cima de un paso de montaña, que los indígenas llaman montaña muerta, como si esto no fuera suficiente para ser el escenario perfecto de una película de terror. Luego se agrega otro detalle a la historia, quizás lo más inquietante de todo. Algunas de las prendas encontradas en el campamento fueron analizadas por expertos y una cantidad anormal de radiación fue encontrada en la tela. Nadie pudo confirmar lo que realmente le sucedió a los 9 excursionistas, y en mayo de 1959, el equipo forense dio por terminadas las investigaciones, mientras el jefe informó lo siguiente: la causa de las muertes proviene de una fuerza desconocida que los excursionistas no pudieron vencer. En los próximos años, la historia de los 9 excursionistas se hizo famosa en toda la Unión Soviética y luego se extendió por todo el mundo tras la caída de la cortina de acero en 1990. El evento aterrador que ocurrió en la Montaña Muerta se hizo conocido por todos como el incidente del Paso Dyatlov. Pero la pregunta aún permanece, y el tema de discusión hoy es este: ¿qué motivó al grupo a dejar sus tiendas de campaña y correr descalzos por la nieve, sin ropa de abrigo, con una temperatura de 20 grados bajo cero? Pero sobre todo, ¿por qué el daño de los órganos internos no coincidía con las heridas o las contusiones encontradas en la piel? ¿Y por qué sus ropas eran radiactivas? Hay varias teorías sobre esto que todavía se debaten hoy en día. La primera habla de una avalancha de hielo que golpeó sus tiendas y pudo haber causado algunas de sus heridas. Sin embargo, la pendiente sobre el campamento no era lo suficientemente empinada o alta para producir una avalancha destructiva capaz de causar tanto daño. Además, a partir de las fotografías tomadas por el equipo de búsqueda y rescate,
se muestra cómo el equipo del grupo quedó enterrado bajo una ligera capa de nieve, exactamente en el área donde los 9 habían levantado las tiendas. Si una avalancha los hubiera golpeado, los zapatos, los esquís y otro equipo habría sido arrastrado por la ola de nieve, o al menos enterrado bajo una enorme capa, que no sucedió. Otra teoría sugiere un ataque al grupo de excursionistas por parte de una tribu local de indígenas Mansi, pero no había razón para que los Mansi atacaran. Y para colmo, desacreditando esta teoría, está el hecho de que ninguno de los suministros o artículos fueron robados del lugar del incidente. Además, los 9 jóvenes excursionistas de la expedición de Dyatlov ciertamente no fueron los primeros en realizar excursiones en territorio Mansi. Decenas y decenas de grupos pasaron por esas áreas sin encontrar nunca problemas con las tribus Mansi. Una tercera teoría habla de una prueba militar en la zona. Nadie puede decir si se hizo intencional o accidentalmente. El hecho es que algunos creen que el ejército probó un arma experimental en el grupo, quizás un misil o un arma biológica. Esto explicaría el frenesí con el que el grupo abandonó el campamento, y también podría explicar la alta cantidad de radiación encontrada en sus ropas. Sin embargo, ¿por qué el ejército haría tal cosa al probar un arma en un lugar no militar, cuando en toda la Unión Soviética había miles de kilómetros cuadrados de campos de tiro y bases militares? También hay detalles que hacen pensar más. Yuri, el joven que decidió abandonar la expedición por motivos de salud, afirmó que el grupo estaba en posesión de una particular esfera naranja de origen desconocido y que su piel, cuando fueron encontrados, estaba extrañamente bronceada y oscura. Sin olvidar las huellas que desaparecieron 500 metros al este del campamento. ¿Cómo podrían haber habido huellas dado que nevó esas noches? Casi parece que alguien regresó a ese lugar maldito para dejar pistas y solo borrar parcialmente algunas de ellas, probablemente para ocultar algo y confundir a los que estaban investigando. Si bien los daños en los árboles y la sangre podrían ser marcas de un forcejeo, y la forma en que los jóvenes resultaron heridos recuerda a una especie de ejecución vengativa y metódica, llevada a cabo con profunda ira y violencia. No hace falta especificar cuántas otras teorías hablan de yetis, monstruos de nieve y espíritus malignos. Sin embargo, hay una teoría que absolutamente no podemos excluir, la de una fuerza extraterrestre, extremadamente superior, que esa noche pudo haber actuado sin perturbaciones. Para ello hay que tener en cuenta las fotos tomadas durante esos días de invierno de 1959. Por ejemplo, el rollo de película tomado de la cámara de Alexander Solotaryov muestra varias anomalías en el cielo sobre las montañas. Lo que podemos ver son luces u objetos globulares que iluminan el cielo nocturno. Este no fue un caso aislado. Las luces cegadoras fueron vistas no solo por el grupo de Dyatlov, sino también por otros habitantes de esa región de los Urales. De hecho, durante el período comprendido entre enero y febrero de 1959, 3 personas diferentes informaron a las autoridades que habían notado luces moviéndose en el cielo sobre esos picos. ¿Es posible que el grupo estuviera siendo seguido por esos orbes de luz? Y si fue así, ¿por qué no hay constancia de que esto sucediera en sus diarios? Una explicación podría ser un encubrimiento perpetrado por el ejército, que una vez que tomó las riendas del caso, lo concluyeron de muy buen gusto, sin darle tiempo a los investigadores para analizar en detalle el incidente y dando conclusiones confusas, contradictorias y no exhaustivas. Los diarios y las cámaras fueron incautados de inmediato y llevados a Moscú, si bien sigue siendo curioso que el gobierno soviético cerró el área del incidente durante muchos años, impidiendo que alguien se acercara al paso Dyatlov. No hay mucho más que saber. Solo con el tiempo sabremos si lo que pasó se puede explicar racionalmente o si en esa fría noche de 1959 entraron en juego fuerzas ajenas a este planeta. De cualquier modo, el terrible incidente del paso Dyatlov
sigue siendo uno de los más aterradores misterios de nuestros tiempos. Capítulo 2. El fenómeno Petrosavodsk. La noche del 20 de septiembre de 1977, una serie de eventos celestiales de naturaleza controvertida tuvieron lugar en los cielos de la ciudad de Petrosavodsk y más allá. Aunque el punto de apoyo de los avistamientos se registró en la ciudad, fueron reportados desde Dinamarca hasta Finlandia y al oeste de Vladivostok. En la costa del Pacífico de la Unión Soviética, un vasto territorio. El fenómeno tomó su nombre de la ciudad de Petrosavodsk, la capital de la República de Karelia, en la entonces Unión Soviética. El fenómeno fue ampliamente denunciado por los ciudadanos, el avistamiento de un objeto volador que en la noche del 20 de septiembre habría inundado la ciudad de numerosos y muy potentes rayos de luz. Las dimensiones de los eventos fueron tan grandes que unos días después, algunos funcionarios gubernamentales de países de Europa Occidental enviaron múltiples y diferentes cartas a Anatoly Alexandrov, presidente de la Academia de Ciencias de la URSS, expresando su preocupación por el incidente, ya que se creía que esos extraños globos de luz podrían haber sido causados por nuevas pruebas de armas experimentales por parte de la Unión Soviética. Desde 1977, muchos han tratado de atribuir el fenómeno al lanzamiento del satélite soviético Cosmos 955. Sin embargo, en el mismo año, se redactó un informe preliminar que contenía una gran cantidad de información visual, observaciones, informes de ubicación de radio, mediciones físicas y datos meteorológicos adjuntos, y concluyeron que en base a los datos disponibles, no ha sido posible comprender satisfactoriamente el fenómeno observado. El caso del Petrosavodsk incluso contribuyó a la creación de un programa de investigación soviético para fenómenos OVNI llamado SETKA. Para su realización, se construyeron dos comisiones de investigación, la SETKA-MO, relativas a las órdenes del Ministerio de Defensa y compuesta principalmente por personal militar, y el SETKA-AN, integrada por las órdenes de la Academia de Ciencias. El primer grupo tuvo la tarea de estudiar los aspectos militares del problema, como la posible influencia de los ovnis en el mal funcionamiento de aparatos y sistemas, mientras que el segundo estudió los efectos científica y físicamente correlacionados de ovnis, tratando de comprender a fondo qué causas y qué consecuencias podrían haber provocado tales manifestaciones. La coordinación de la primera comisión estuvo a cargo del coronel Boris Sokolov. De la segunda comisión fue el físico Vladimir Migulin, apoyado por el doctor Yuli Platov como su coordinador adjunto. En los primeros informes de SETKA, el avistamiento se denominó como el fenómeno del 20 de septiembre de 1977. Más tarde se conoció como el fenómeno Petrosavodsk, aunque muchos lo han llamado el incidente de Petrosavodsk o incluso el milagro de Petrosavodsk. A partir de ese día en la Unión Soviética, la frase objeto volador no identificado fue reemplazada por el término fenómeno anómalo, una definición ciertamente más genérica y menos intuitiva. En los informes de esa noche, podemos obtener una línea de tiempo de los eventos que se desarrollaron durante un lapso de tiempo de más de 5 horas en las siguientes maneras. La mayoría de los avistamientos que ocurrieron entre la 1 a.m. y las 5:20 de la mañana involucraron alrededor de 48 informes de objetos no identificados que aparecieron en el cielo de forma similar, pero casi nunca idéntica. Varios avistamientos ocurrieron entre la 1 y las 2:45 a.m. hora local, en las ciudades de Medvedegorsk, Louži y Kovdor, y a las 3 a.m. en la ciudad de Palanga, en Lituania. Desde las 3 a las 3:25 a.m., un objeto luminoso no identificado fue visto por el personal supervisor del puerto marítimo comercial en Leningrado, ahora San Petersburgo. Mientras que a las 3:30 a.m., un objeto volador fue avistado por la tripulación de un barco pesquero que salía del puerto Primorsk. En los informes escritos de los testimonios, los pescadores describieron el objeto como un globo envuelto en un manto luminoso, que se movía sin hacer ruido hacia el este. Luego cambió abruptamente de rumbo y se dirigió hacia el norte.
También alrededor de las 3 a.m., el fenómeno fue visto en la vecina Escandinavia. En Helsinki, Finlandia, los periódicos nacionales informaron de avistamientos de esferas luminosas en los días siguientes. El objeto volador fue visto por muchos residentes del Capitolio esa noche, incluidos taxistas, policías y personal del aeropuerto. Además, el periódico Ilta-Sanomat también había informado de un avistamiento que tuvo lugar en los cielos de Copenhague, Dinamarca. El artículo informó las palabras de los pilotos de un avión de Finland Airlines que regresaban de Roma. Los dos hombres observaron una esfera luminosa siguiendo su ruta, solo para luego dispararse hacia el cielo. En San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado, el avistamiento de un objeto no identificado fue informado por 3 empleados del turno de noche en el aeropuerto de Púlkovo, incluido el controlador de tráfico aéreo Boris Blugayev, quien a las 3:55 a.m. supuestamente vio un objeto parecido a una bola de fuego hacia el noreste y con un azimut de unos 10 grados. Boris lo describió como un objeto rodeado de un aura luminosa, que se expandía y contraía rítmicamente a través de una estructura intrincada, y agregó que el fenómeno observado no se parecía en nada a la aurora. Sin embargo, estos ovnis se rastrearon principalmente en varios lugares de la Unión Soviética, especialmente en el noroeste, causando preocupación entre los mandos superiores del Ejército Rojo. A través de la noche, cuerpos luminosos capaces de emitir rayos de luz o chorros eléctricos de formas extrañas fueron reportados flotando en silencio sobre las ciudades. Los cientos de testigos presenciales, incluyendo paramédicos, policías, marineros y estibadores, miembros del ejército y personal del aeropuerto, e incluso un astrónomo aficionado. Más informes llegaron de diferentes regiones a lo largo de esa noche, y así el 30 de diciembre de 1978, los investigadores soviéticos habían recopilado un total de 85 informes sobre el fenómeno de Petrozavodsk. Algunos de ellos procedían de importantes figuras de la sociedad soviética. En el asentamiento de Kurkijoki, un objeto volador luminoso atrajo la atención del ingeniero Alexander Novosilov, quien lo comparó en tamaño con una aeronave. Inicialmente, el hombre vio lo que pensó que era un meteorito, pero después de un tiempo, el objeto se detuvo y luego se movió hacia él de nuevo, aumentando de tamaño y adquiriendo una forma bien definida, similar a la de un dirigible. Según su descripción, el objeto estaba facetado y tenía puntos de luz en la parte delantera y trasera, mientras que los bordes brillaban con una luz blanca ligeramente más suave. Las facetas parecían ventanas iluminadas desde dentro y brillaban uniformemente con una luz blanca más tenue que los bordes. Se movía a una altura de 500 metros y tenía aproximadamente 100 metros de largo, con un diámetro estimado de entre 12 y 15 metros. El ingeniero también informó que el objeto se acercaba a su casa, y por la parte trasera lanzó una bola de luz que voló hacia el norte para aterrizar en el bosque cercano. El aterrizaje de esta bola de luz habría causado que apareciera un destello, que era tan brillante que era visible a través de los árboles. Otro relato detallado de un objeto no identificado fue proporcionado por el escritor y filósofo soviético Yuri Linik, quien observó el ovni en su casa de campo cerca de Namoyevo alrededor de las 3 a.m., a través de un telescopio amateur. Esto es lo que escribió sobre esa noche. El objeto, parecido a una lente rodeado por un tenue anillo translúcido, era del color de una amatista oscura, intensamente iluminada desde su interior. Los bordes del objeto tenían 16 boquillas como puntos que emitían haces de luz roja pulsante. Finalmente, también es interesante observar las evidencias reportadas por varios aviones en tránsito en el espacio aéreo soviético. La tripulación de un Tupolev 154 de la aerolínea Aeroflot vio varias aeronaves esféricas luminosas a una altitud de 12 kilómetros. También fue observado durante media hora por el escritor georgiano Kuram Patshikidze y otros pasajeros en un avión que regresaba de Singapur a Moscú, a una altitud de unos 11 kilómetros, a eso de las 4:30 o 5 de la mañana. Pero el epicentro de estas actividades fue sin duda la ciudad de Petrozavodsk, que además de ser la capital de Karelia, era en ese momento un importante centro industrial de la República Socialista Soviética,
con una población de 200.000 habitantes. El primer informe publicado sobre el fenómeno de Petrozavodsk fue escrito por el corresponsal de la Agencia de Información Soviética, TASS, para abreviar, Nikolai Milov, quien describió el objeto no identificado sobre la ciudad como una gran estrella que brilló en el cielo oscuro alrededor de las 4 a.m. hora local. Habría comenzado a enviar rayos de luz impulsivos a la Tierra, iluminando la ciudad como si fuera de día. Seguido el análisis preliminar y los testimonios de los ciudadanos, el profesor Milov, coordinador de Setka-AN, declaró que la estrella se estaba extendiendo por la ciudad. Tenía la forma de una medusa, que inundaba la ciudad con una multitud de finísimos rayos de luz, similar a una lluvia torrencial de energía. Milov también informó que unos minutos después del comienzo del fenómeno, un rayo luminiscente cesó y la medusa se habría convertido en un semicírculo luminoso, retomando su movimiento hacia el lago Onega. El objeto, rodeado por una capa translúcida, fue avistado inicialmente alrededor de las 4 a.m. en la parte noreste del cielo, moviéndose hacia la Osa Mayor, a un azimut de aproximadamente 40 grados. La luminosidad inicial observable desde el suelo era aparentemente comparable a la de Venus. El ángulo determinado por el expiloto y testigo presencial Viktor Barjatov tenía 240 grados y a medida que continuaba su ascenso, se expandía y palpitaba sin mostrar, sin embargo, una disminución del brillo. Según Barjatov, el objeto se movió lentamente durante unos 3 minutos y justo antes de detenerse en la ciudad, expulsó una nube brillante de forma ovalada. Intrigado por las declaraciones, Félix Siegel, un conocido investigador y profesor de cosmología en la Universidad de Moscú, también se interesó por el fenómeno y fue a Karelia a entrevistar al testigo Andrei Akimov. De las palabras del hombre, Siegel concluyó que el diámetro del fenómeno habría sido de unos 105 metros y que el objeto era de color rojo y emitía un brillo blanco azulado. Si bien la iluminación del área se comparó con la de una luna llena, la nube brillante luego desarrollaría una mancha oscura alrededor del núcleo central, que se expandió rápidamente. A medida que el brillo se desvanecía lentamente, el objeto se mantuvo sobre Petrozavodsk durante 5 minutos y luego se alejó a la velocidad angular de un avión de pasajeros. Finalmente, según Akimov, todo el fenómeno duró alrededor de 10 a 15 minutos. Tras la participación de Siegel, muchos otros comenzaron a interesarse por el fenómeno, especialmente en la comunidad científica, que sin embargo, cuestionó fuertemente la veracidad de estas teorías. Así que, en noviembre de 1977, la psicóloga clínica Yalinea Andreyeva evaluó la condición mental de 9 testigos presenciales y llegó a estas conclusiones. Uno puede estar seguro de la completa cordura de los testigos presenciales y de la veracidad de sus respuestas y testimonios. Además, varios estudios han encontrado un cierto impacto del fenómeno en el ambiente. Según Yuri Linik, después del 20 de septiembre de 1977, se produjo un aumento en la actividad biológica en las áreas donde se habían observado los objetos. En particular, reportó la floración temprana de rosas en su jardín y la segunda floración en un año de unas 10 especies de plantas herbáceas, que calificó de extraordinario. De hecho, para la latitud de Karelia, después del equinoccio de otoño, la floración de estas plantas es casi imposible. Luego subrayó la intensa presencia de algas Anchistrodesmus en las aguas del lago Uxocero, probablemente causadas por la radioactividad producida por el misterioso ovni. Sin embargo, desde un punto de vista tecnológico, los ingenieros del área de Petrozavodsk notaron grandes fallas en el dispositivo informático durante el paso del globo de luz, solo para luego recuperar el rendimiento normal. Si bien los objetos no identificados sobre los aeropuertos de Helsinki, Pulkovo y Peski nunca fueron detectados por el radar, pero el hecho más sorprendente es que los objetos ni siquiera fueron detectados por el sistema de defensa aéreo soviético. El análisis inicial del fenómeno fue realizado por el investigador del Instituto Astronómico de Sternberg, Lev Gindelis,
utilizando varios testimonios y datos meteorológicos disponibles desde el 30 de septiembre de 1977. Escribió que el paso de un objeto a una altura razonablemente alta permite las observaciones simultáneas de todos los lugares informados. Son plausibles a una altitud de vuelo de aproximadamente 100 kilómetros o más. Gindilis señaló que en ese caso, las dimensiones lineales mínimas del objeto esférico luminoso deberían haber sido de aproximadamente 1 kilómetro, mientras que el diámetro del manto varias decenas de kilómetros. Teniendo en cuenta el lanzamiento del Cosmos 955 como posible causa, Gindilis describió varios obstáculos relacionados con esta hipótesis, como el movimiento hacia el este del objeto no identificado. El Cosmos 955 fue lanzado al noreste. Además, las dimensiones teóricas de los dos diferían. La sugerencia del Cosmos 955 también fue criticada por Felix Siegel, señalando que las naves espaciales no se lanzan hacia el este, en sentido de rotación de la Tierra, y nunca al revés. Además, en 1977, Gindilis trabajó junto con los físicos Menkov y Petrovskaya de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear de Moscú. Elaboraron un informe preliminar sobre el fenómeno Petrozavodsk, utilizando los diversos datos disponibles desde el 20 de octubre de 1977. Pero los resultados no fueron concluyentes, eso es, sin una cierta explicación. Asumiendo que el alcance del fenómeno es aparentemente demasiado grande para ser explicado por experimentos técnicos en las órbitas de los satélites, el informe planteó la hipótesis de una posible influencia de algún agente cósmico. Este informe fue utilizado durante la reunión dedicada al fenómeno de Petrozavodsk, organizada el 1 de noviembre de 1977, en el Instituto de Estudios Espaciales de la Academia Soviética de Ciencias. Pero incluso ahí, nadie fue capaz de explicar racionalmente el alcance del evento. A finales de enero de 1978, los investigadores soviéticos compilaron un apéndice de informe preliminar de 1977, que contenía datos actualizados, enfatizando los avistamientos de objetos no identificados en otros lugares, y que fueron informados antes del lanzamiento del Cosmos 955. El grupo de investigación francés GEPAN recibió una copia del artículo. Esta copia se envió más tarde a CUFOS, o Centro de Estudios OVNI, en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Un renombrado ufólogo, Joseph Allen Hynek, presentó otra copia al científico de la NASA, Richard Haynes, quien luego tradujo el informe al inglés con una subvención del gobierno. El informe soviético tuvo una recepción mixta en el occidente. Haynes, Hynek y otros afirmaron públicamente que el informe era una prueba clave de la existencia de los objetos voladores no identificados. Si bien hubo críticas hacia este informe por el ingeniero James Oberg, el principal experto en el programa espacial soviético en los Estados Unidos. Oberg criticó la investigación soviética, considerándola una estrategia para desviar la atención de las pruebas de la Fuerza Aérea Soviética de nuevos experimentos en aeronaves. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han hecho diversas propuestas para explicar la naturaleza del fenómeno. El del observatorio Púlkovo, Vladimir Krat, inicialmente pensó que fue causado por la caída de un meteorito, mientras que años más tarde atribuyó el fenómeno a las auroras, una opinión también apoyada por el director del Instituto de Magnetismo Terrestre, Vladimir Mikulin. La explicación de Mikulin y Krat fue rechazada por Felix Siegel, dado que las auroras no pueden ocurrir a una altitud inferior de 100 kilómetros, y que su luminosidad superficial es baja, siendo incomparable a la del objeto de Petrozavodsk. Después de Mikulin, sugirió que el fenómeno ocurrió debido a una rara concurrencia de varias circunstancias, principalmente el lanzamiento del satélite Cosmos 955, la fuerte perturbación magnética debido a la llamarada solar y un experimento científico para influir en la ionosfera con ondas de radio a baja frecuencia. Entonces, James Oberg puso fin a esta infinidad de explicaciones. Atribuyó la identidad del objeto al lanzamiento del satélite soviético Cosmos 955 desde el cosmódromo de Plesetsk el 20 de septiembre
alrededor de las 3:58 hora local. Para él, el Cosmos 955 fue lanzado en dirección noreste, y los residentes de Petrozavodsk observaron el rastro de llamas desde los cohetes del satélite. El punto de vista de Oberg fue luego respaldado por los altos mandos del gobierno soviético y encontró un gran apoyo, especialmente de Yuri Platov en 1984. Según Platov, la aparición de un punto brillante se asoció con el brillo del motor del satélite. Según los informes, la formación de una gran área brillante coincidió con la salida del satélite de la sombra de la Tierra. Fenómenos similares como resultado de lanzamientos de satélites cerca del amanecer o el atardecer han sido reportados varias veces desde el incidente de Petrozavodsk. Platov vinculó aún más el desarrollo de la estructura radiante al paso del Cosmos 955 a través del límite de los poros turbo, por encima del cual se produce la dispersión de los productos de la combustión sin el efecto amortiguador de la atmósfera. En resumen, un espesamiento de los gases de escape de la aeronave que se acumularon a su alrededor cuando la propulsión se hizo más intensa. En 1985, el punto de vista de Platov también fue aceptado por la comunidad científica soviética. Además, al año siguiente, Platov agregó que una serie de efectos que acompañaron al fenómeno de Petrozavodsk estaban asociados con el lanzamiento de prueba fallido de un misil balístico, llevado a cabo en la misma región casi simultáneamente. Sin embargo, los investigadores soviéticos, siguiendo las palabras de Platov, no continuaron investigando el fenómeno, dejando una investigación totalmente incompleta en los ojos de la gente. Hoy, el argumento del Cosmos 955 sigue siendo discutido, como evidenciado por las palabras de Ole Prus, que refiriéndose a su experiencia de servicio de 18 años en el cosmódromo de Kapustin Yar, declaró: «Conozco de primera mano el espectáculo que se da en el cielo durante los lanzamientos de cohetes. Es un sitio bastante impresionante. Sin embargo, había algo completamente diferente en el fenómeno de Petrozavodsk». Durante años, los altos mandos de la Unión consideraron a los ovnis como una mera invención sensacionalista de los Estados Unidos de América. Un intento de desorientación por parte del gobierno de Washington, implementado con el objetivo final de desviar la atención de las masas de las pruebas de aviones militares experimentales. Para ellos, el truco parecía simple: hacer pasar vehículos de guerra modernos como naves espaciales, para que los testigos presenciales se transformaran ante todos en bichos raros, en obsesionados con las películas y revistas de ciencia ficción, y por lo tanto como personas a las que no se debe tomar en serio. Esta creencia de los altos mandos del partido condujo a una total renuencia a estudiar los fenómenos ovni, al menos hasta que algunos valientes ciudadanos soviéticos comenzaron a relatar sus experiencias de avistamientos en los cielos. Pero para llegar a este punto, tomó mucho tiempo y un gobierno menos totalitario. Al principio, la reacción de las autoridades fue de total negación del fenómeno. Por ejemplo, el planetario de Moscú solía enviar una carta de respuesta a los testigos de actividad ovni. Esta carta, enviada en formato estándar, llevaba las siguientes palabras: «Estimado camarada, lo que has observado no es más que un experimento con el objetivo de medir la densidad de la atmósfera a gran altura con la ayuda de una nube de sodio». Otro ejemplo del velo de silencio sobre la actividad ovni en los cielos de las repúblicas soviéticas también se puede encontrar en las palabras de muchos funcionarios estatales. Los ciudadanos soviéticos no son como los estadounidenses, no ven objetos misteriosos en el cielo, e incluso si lo hicieran, estamos seguros que la ciencia puede dar una explicación lógica y terrestre a los fenómenos. Esta fue la explicación oficial del partido durante la década de 1950. Sin embargo, hoy sabemos con certeza que ya en la época existía cierto interés por el estudio de tales avistamientos dentro del mismo poder, a menudo confundidos con aviones espía estadounidenses o aviones extranjeros, vistos como peligros potenciales para la defensa militar. Fue solo después de la muerte de Stalin que se comenzó a recopilar información sobre ovnis. El primer verdadero estudioso del sector fue Yuri Fomins,
quien al presentar sus estudios creó mucho interés en la opinión pública, con lo que el partido no estaba contento, y por eso fue silenciado. También fue desprestigiado gracias a un artículo en Pravda, el principal diario informativo del país, el cual, respecto a sus palabras, simplemente escribió: "Estas cosas llamadas objetos voladores simplemente no existen". Una vez más, el fenómeno ovni fue relegado a meras mentiras por la ciencia ficción americana, y las lecturas de Fommings fueron prohibidas por los institutos de investigación científica. De este modo se convirtió en el primer mártir verdadero de la investigación extraterrestre tras la cortina de hierro. Solo después de la muerte de Stalin en 1954, gracias a la desestalinización, una política diseñada para erradicar el culto a la personalidad del dictador georgiano y en general para aligerar el sistema represivo de los años anteriores, fue que la gente comenzó a hablar más libremente sobre el fenómeno ovni. En 1964 se publicó una traducción al ruso del libro Flying Sources. Fue el primer libro sobre ovnis traducido al ruso. Pero la situación empezó a cambiar radicalmente recién en 1966, cuando el joven Vladimir Rubstov publicó un primer artículo que trató el fenómeno ovni como digno de seria consideración. Su artículo apareció en la revista en idioma ucraniano Conocimiento y Trabajo. En el artículo se instó a los testigos presenciales a presentarse, y así cientos de ellos enviaron cartas donde relataban detalladamente lo que habían visto: discos de plata, aviones luminosos y globos de luz. Por primera vez, los ciudadanos podían hablar libremente de lo que pasaba por sus casas en el cielo. Algunas cartas incluso hablaron de avistamientos ocurridos a principios del siglo XX, que habían permanecido confinados a sus familias durante décadas, como simples anécdotas que los abuelos compartían con las familias frente a la chimenea. Sin embargo, fue solo después de Petrozavodsk que el fenómeno ovni se consideró un tema digno de una investigación seria, y así los altos mandos soviéticos comenzaron un extenso programa para el estudio de los llamados fenómenos anómalos. Como mencionamos antes, el programa constaba de dos partes, una civil y otra militar. Sietka-AN era un estudio civil sobre la naturaleza física y los mecanismos de desarrollo de los fenómenos anómalos atmosféricos y espaciales. Su oficina principal era el Instituto de Magnetismo Terrestre de la URSS, Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio, llamado el IZMIRAN o ISMIRAN. El ZKMO, que se refiere a una red modular, fue un estudio militar de fenómenos anómalos atmosféricos y espaciales y sus efectos en el desempeño de las Fuerzas Armadas y el estado del personal. Su organización principal estaba en el Instituto de Defensa Antiaérea, ubicado en Detishki, cerca de Moscú. Ambas partes de este programa estaban vinculadas a través de la Comisión Militar Industrial. Todas sus actividades eran secretas por tres razones precisas: la necesidad de garantizar la mitigación de la respuesta pública, proximidad a temas relacionados con la defensa y la posibilidad de que, en caso de culminar con éxito las tareas, algunos descubrimientos podrían usarse con fines militares. El Comité Estatal del Consejo de Ministros sobre Hidrometeorología participó activamente en este programa desde 1979. Todas las estaciones meteorológicas soviéticas y el personal de estudios de campo recibieron instrucciones y extensos cuestionarios sobre los llamados fenómenos anómalos vistos durante los años de servicio. En 1980 se cambiaron las reglas gubernamentales de censura de ovnis, dando a Setka un enorme poder sobre la opinión pública, ya que para entonces todos los artículos, libros y programas de televisión debían tener un sello de aprobación adicional de las autoridades de Setka-AN. Publicar cualquier artículo pro-ovni seguía siendo imposible, ya que estos artículos no tenían posibilidad de pasar por una doble censura. Pero a pesar de las nuevas censuras impuestas por el régimen, como suele ser el caso, a principios de la década de 1980, el número de entusiastas de los ovnis aumentó significativamente. En Moscú, Leningrado, Kiev, Kharkiv y otros lugares,
diversas sociedades y revistas científicas y técnicas comenzaron a organizar grupos públicos para la investigación de fenómenos anómalos. En 1981, la primera reunión de ufología en suelo ucraniano se celebró en Kiev, donde participaron 12 doctores en ciencias y 40 candidatos a ciencias. La resolución de la reunión de Kiev declaró que en la atmósfera, en la hidrosfera, en la superficie de la Tierra e incluso en el espacio cercano, un vasto número de fenómenos complicados son constantemente observados por instrumentos físicos y visuales, que desafían la explicación simple como fenómenos naturales bien conocidos o se deben a actividades tecnológicas humanas. Esta serie de situaciones a las que se refieren como fenómeno anómalo en el ambiente de los medios debe ser completamente en interés de la ciencia y de las actividades prácticas de la sociedad humana. En febrero de 1984, con el consentimiento de SETCA, recientemente renombrado el programa Galaxy, todos los entusiastas de los OVNI orientados científicamente se reunieron con la Comisión sobre Fenómenos Anómalos del Comité sobre Problemas de Protección Ambiental del Consejo de la Unión de Sociedades Científicas Técnicas. La comisión se dio a la tarea de recopilar y analizar informes de testigos de actividades aéreas anómalas y estudiarlos en los lugares donde se habían producido. El presidente de esta comisión era el miembro correspondiente de la URSS, el profesor Droitsky, jefe de la Comisión Gorky de Estudios AP. Noticias relacionadas con los avistamientos aparecieron en los principales periódicos soviéticos: Sovetskaya Rossiya, Izvestia, Socialisticskaya Industria y Trud, incluso proporcionando una dirección postal a la que los testigos de ovnis podrían enviar cartas relacionadas con sus avistamientos. Finalmente, durante la perestroika en 1989, todas las restricciones de censura de ovnis fueron violadas. En la prensa soviética, inmediatamente aparecieron muchos artículos sobre temas que habían permanecido en secreto, o relatos de encuentros increíbles y a menudo muy fantasiosos, con criaturas de Marte u otros planetas misteriosos de la Vía Láctea. Desde 1990, han aparecido nuevas revistas y periódicos enteramente dedicados a los fenómenos ovni y fenómenos paranormales. El más famoso de ellos es el periódico Anomalía de San Petersburgo, que ha estado activo durante más de 30 años. Aunque el primer gran programa soviético de investigación de ovnis se cerró en 1991, después del colapso de la URSS, el 25 de diciembre del mismo año, algunos participantes continuaron trabajando con informes de ovnis, aunque a un nivel bajo. En particular, el llamado Grupo de Investigación AP, dentro es Izmiran, que llevó a cabo investigaciones durante otros 5 años antes de disolverse debido a las malas finanzas, provocadas por la crisis económica que se apoderó de Rusia en 1990. Todos los archivos ex-Sietka siguen intactos, pero llevan más de 20 años tirados en el sótano del Instituto de Izmiran. El Instituto de Investigación Izmiran sigue activo y pretende realizar diferentes estudios espaciales, como el programa COMPAS, un estudio sobre magnetoplasma orbital para la comprensión y predicción de posibles terremotos en nuestro planeta. El programa Interhelios Sond, un estudio a largo plazo actualmente congelado por razones desconocidas, cuyo objetivo es llevar a cabo gracias a una sonda espacial que investiga a una distancia de entre 40 y 50 millones de kilómetros del Sol sobre fenómenos solares activos, la corona solar, el viento, las regiones polares de esta estrella y todas aquellas áreas del Sol no visibles desde la Tierra. Intercosmos 19 o Cosmos 1809, un experimento de investigación terminado que tuvo como objetivo observar la estructura ionosférica de la Tierra y los procesos electromagnéticos asociados con ella. Proyecto Plonios, la concepción de una serie de satélites capaces de analizar campos magnéticos, y el proyecto Apex, una serie de experimentos sobre plasma activo. Algunos de estos experimentos no solo podrían garantizar la seguridad del planeta, sino que además, al conocer a profundidad cómo funciona el espacio que nos rodea, la tecnología podrá dar nuevos frutos y de forma directamente proporcional, nos será posible comprender en profundidad todos aquellos fenómenos que hasta hoy parecen desconocidos, generando nuevas teorías
y probablemente también brindándonos nuevas perspectivas respecto a nuestro paso en este planeta. El universo es un espejo fractal de micro a macro. Solo entendiéndolo completamente, nos será posible encontrar las respuestas que buscamos en nosotros mismos. Solo entendiéndolo daremos respuesta a las preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, pero sobre todo, ¿estamos verdaderamente solos en el universo? Capítulo 3. El incidente de Voronezh. Este último caso es, sin duda, el más particular, y nos hace pensar más en una película infantil que un caso clásico de encuentro con una criatura extraterrestre. Ocurrió en Voronezh y ha entrado en la cultura popular rusa como una historia de misterio, capaz de sacar algunas sonrisas a los aficionados a la ufología y demás. En 1989, en Voronezh, un pueblo ubicado aproximadamente a 300 millas al sur de Moscú, ocurrió un hecho que trastornó la vida de sus habitantes, en particular las de una docena de niños. Un presunto avistamiento de ovni vinculado a un encuentro cercano con una criatura extraterrestre llamado el incidente ovni de Voronezh. Y fue una de las historias más intrigantes de avistamientos y contactos extraterrestres en el siglo XX. Este mérito viene dado por su inmediata resonancia mundial, precisamente porque el promotor de la primera publicación fue en realidad la agencia oficial de la prensa soviética, TASS, uno de los periódicos más autorizados de la época. De hecho, TASS emitió un comunicado que dejó al mundo sin aliento. Un enorme platillo volador supuestamente habría sobrevolado el parque de la ciudad de Voronezh durante días, incluso aterrizando entre una multitud de niños asombrados. El 4 de octubre de 1989, Vladimir Ilyich Belev, el corresponsal de Voronezh para TASS, informó el aterrizaje de un ovni en la ciudad soviética una semana antes, o sea, el 27 de septiembre. La agencia no reveló de inmediato la noticia del avistamiento, pero Ilyich Belev envió un informe de noticias el 9 de octubre, afirmando que algunos científicos habían confirmado el aterrizaje de la nave. Al día siguiente, TASS informó la noticia y su comunicado generó asombro en todo el mundo. En Voronezh, en la noche del 27 de septiembre a las 6:30 p.m., un grupo formado por unos 10 chicos de entre 11 y 16 años salieron de la escuela para encontrarse en un parque en las afueras de la ciudad con la intención de divertirse jugando fútbol. Pero nunca hubieran imaginado que esa noche se encontrarían con visitantes de otro planeta. Una vez que llegaron al parque, vieron una extraña luz roja brillando en el cielo, y poco después, una esfera de color rojo intenso de unos 10 metros de diámetro apareció. El objeto comenzó a dar vueltas por el parque bajo la mirada atónita de los niños. Una vez que completó su recorrido de reconocimiento, comenzó su descenso al suelo, y su color fue cambiando gradualmente, cada vez más oscuro. La esfera se detuvo suspendida en el aire a unos 4 metros del suelo, permaneciendo inmóvil por unos momentos. Sin previo aviso, el objeto voló rápidamente y luego completó su descenso. Finalmente aterrizó frente al asombrado grupo de niños. Vieron abrirse una trampilla en la parte inferior de la esfera luminosa, y de allí salió un extraterrestre. Era un humanoide de unos 10 pies de altura, vestido con un overol plateado y botas de color bronce con un disco en el pecho. Su cabeza era pequeña, sin cuello, y tenía 3 ojos negros. Entre ellos, el ojo central se movía como un radar, analizando todo el territorio circundante. Junto al humanoide, un pequeño robot también emergió y sin ser molestados pasearon por el parque de la ciudad. Petrificados por la visita inesperada, los niños de Voronezh no se movieron, a excepción de uno de los niños que gritó de miedo. Inmediatamente los ojos del humanoide identificaron al chico y se volvieron más y más brillantes. El niño se encontró incapaz de moverse. Una fuerza extraña lo había petrificado. Los demás, por miedo a terminar como su amigo, no se movieron, y el extraño ser volvió a subir a su esfera, junto con el pequeño robot.
Los dos despegaron hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes. Sin embargo, el ser regresó después de 5 minutos. La esfera con el humanoide a bordo descendió una vez más en el parque. Esta vez, el humanoide sostenía un tubo de unos 50 centímetros, a lo largo del cual apuntaba a otro chico de 16 años. Era una especie de arma, de la que salió un rayo de luz que golpeó al chico, haciéndolo desaparecer en el aire. El humanoide volvió a subir a su nave una vez más y despegó hacia el cielo, pero esta vez para siempre. El pánico se extendió rápidamente entre los chicos, pero unos minutos después, el niño golpeado por el rayo reapareció en el mismo lugar del que había desaparecido, sin recordar absolutamente nada, mientras que el otro chico también recuperó rápidamente la capacidad de moverse. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad, y después de enterarse del incidente, el jefe de TASS, Ili Beblev, entrevistó a los chicos. Los periódicos solo revelaron los nombres de 3 chicos del grupo que estaban presentes ese día. Poco después se dieron a conocer los nombres de un gran número de testigos locales, incluido un grupo de adultos que esperaban el autobús en una parada cerca del parque. Todos los testimonios recogidos tanto del grupo de adolescentes como de los adultos tenían muchos puntos en común. En las declaraciones del teniente Sergei Mayev de la estación de policía del distrito de Voronezh, afirmó que vio el aterrizaje del ovni el 27 de septiembre del 1989, comentando que no era una ilusión óptica. Más tarde explicó que no había visto a los extraterrestres aterrizar en el parque de primera mano, sino que solo vio una extraña nave. Según sus palabras, ciertamente era un cuerpo volando en el cielo, moviéndose silenciosamente a una velocidad muy alta y baja altitud. También dijo que estaba un poco escéptico cuando ha visto el objeto la primera vez. Pensé que estaba muy cansado, pero me froté los ojos y no desapareció. Entonces pensé, hoy en día todo es posible. Días después, el doctor Genrik Silanov, director del Laboratorio Geofísico de Voronezh, le dijo al corresponsal de TASS que había ubicado el sitio de aterrizaje utilizando un método de biolocalización y que había encontrado una depresión circular en el lugar con 4 agujeros, dispuestos en forma de cruz, y 2 piezas de roca roja no identificada. El periodista Valachev de la agencia TASS luego dio la noticia de que un nivel anómalo de radiactividad, un intenso campo magnético y fragmentos del isótopo cesio-133 habían sido encontrados en el sitio. Además, las depresiones en el suelo parecían pertenecer al probable tren de aterrizaje y podría haber sido causado por un objeto que pesaba unas toneladas. El profesor Stanislav Kamensky, responsable de la investigación científica realizada para establecer lo que había sucedido, declaró que el objeto que aterrizó en el parque no se parecía en nada a un artefacto terrestre, como un helicóptero o un avión. Mientras el corresponsal del periódico soviético Sovietskaya Kultura de Voronezh afirmó que los relatos de los chicos no presentaban contradicciones y los testigos aún se mostraban atemorizados. Algunos niños incluso hicieron dibujos, describiendo la experiencia con las 2 misteriosas criaturas. La noticia también fue publicada en periódicos occidentales. En los siguientes días aparecieron diferentes versiones. Algunos periódicos informaron que el ovni no era esférico, sino como un disco o un cigarro vertical. Mientras que el periódico Youth de Estonia, en un artículo escrito por su corresponsal, informó que después del descenso del humanoide y el robot, otros 2 humanoides habrían hecho una breve aparición. Sin embargo, algunos aspectos del caso también dejaron a varios ufólogos perplejos. Notaron en la historia de los niños la presencia de elementos fantásticos, a menudo presentes en las películas de ciencia ficción, como robots, armas de rayos y gente que se desvanece. La extrañeza del caso llevó a los ufólogos, periodistas y científicos a investigar, y así se dieron cuenta de un detalle particular. Se comprobó que el doctor Silanov no era un científico, sino un ufólogo, y que la estructura que dirigía era un laboratorio privado. Además, el método de biolocalización que había usado no era otro que la radiestesia, una técnica paranormal.
Silanov por sí mismo negó que las piedras rojas que encontró fueran de naturaleza desconocida. Eran simplemente pedazos de hematita. Pero para los ufólogos, la otra información reportada por TASS no fue la comunicada originalmente por él. Así, se buscaron otros testigos del avistamiento. Y solo se encontró a la madre de uno de los muchachos, quien reportó haber visto una luz roja y amarilla arriba de los techos de las casas mientras estaba en una fiesta familiar. La falta de otros testigos parecía extraña, porque el área alrededor del parque estaba densamente poblada y rodeada por numerosos edificios de viviendas públicas. Los ciudadanos que esperaban el autobús fueron encontrados. Confirmaron que habían visto el ovni, pero indicaron fechas diferentes, entre el 21 y el 26 de septiembre. En los siguientes días, hubo varios avistamientos de ovnis en la ciudad. Los reporteros trataron de rastrear a los niños, pero la televisión estatal no pudo acercarse a ellos por una prohibición de las familias. Posteriormente, el corresponsal del periódico Moskovsky Navorsky acudió al lugar. Debe haber habido solo una docena de testigos, pero los muchachos que se presentaron a los periodistas en el parque fueron en mayor número, y todos dijeron haber presenciado el avistamiento y se declararon dispuestos a ser entrevistados. TASS fue objeto de muchas críticas y, aunque defendió su trabajo, admitió que pudo haber alguna exageración en su declaración. Por su parte, el periodista Liev Kievdent afirmó que era posible que algunos de los adultos hubieran agregado detalles a la historia de los chicos. La Comisión Científica de la Unión Soviética ordenó una investigación oficial para estudiar el caso. El 28 de octubre, la agencia de prensa francesa publicó la noticia de que una comisión encabezada por el vicerrector de la Universidad de Voronezh, Igor Sarakev, había realizado una investigación en el lugar del presunto aterrizaje sin encontrar nada significativo. No hubo niveles anómalos de radiación, solo un ligero aumento que podría explicarse por el accidente de Chernobyl, que había ocurrido unos años antes. No se encontró ninguna anomalía magnética y las depresiones en el suelo no tenían características que pudieran sugerir el aterrizaje de un vehículo extraterrestre. En la práctica, los elementos que sustentaron el avistamiento se redujeron a los testimonios de los chicos, y esto llevó al ufólogo ruso Boris Shurinov para declarar que el caso de Voronezh se derrumbó como un castillo de naipes, y los periodistas que acudieron al lugar se encontraron cara a cara con niños ansiosos por ser entrevistados y listos para declararse como testigos. Shurinov luego explicó que el símbolo del planeta Umur, similar a la letra C del alfabeto cirílico, está presente en el dibujo de uno de los chicos, pero el niño nunca había estado presente con los demás en el momento del avistamiento. El niño reprodujo el símbolo visto en una foto que un habitante de Voronezh le había mostrado, que representaba un ovni avistado en 1967 en España. Sin embargo, los ufólogos rusos no sabían que la foto, con un análisis más profundo, resultó haber sido modificada. Incluso si el caso Voronezh sale reducido comparado con sus noticias iniciales, los ufólogos todavía encontraron que en 1989 numerosos avistamientos de ovnis fueron reportados en la Unión Soviética, incluyendo algunos aterrizajes seguidos de encuentros cercanos con humanoides. El incidente de Voronezh, a pesar de toda su extrañeza y el caos que generó en la ciudad, sigue siendo uno de los eventos de encuentro cercano más singulares y asombrosos que han ocurrido desde la posguerra, y así concluye nuestro viaje de exploración de fenómenos extraterrestres en el territorio de la URSS. Las tres historias que hemos contado demuestran la inmensidad de la actividad ufológica en la ex Unión Soviética, una tierra cuyos secretos y misterios aún hoy conocemos muy poco. En cualquier caso, en los archivos del Kremlin todavía hay miles de documentos clasificados, páginas y páginas de testimonios que, si alguna vez se revelaran, constituirían un Eldorado para los ufólogos y los entusiastas del sector.